o buenas noches. Bienvenidos a esta reunión o encuentro de la cuarta certificación RESTI dedicada durante las pasadas reuniones y ya a mitad de camino, un poco más, dedicadas al examen de la actualidad y vigencia del pensamiento social de la Iglesia ante los retos del presente, hoja de ruta. Esta noche nos acompañan el profesor, pasado decano y vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica, el licenciado José Frontera, y nos acompaña también el licenciado Héctor Reicher, quien fuera secretario de Justicia de Puerto Rico. Y van a estar hablando ambos y dialogando entre nosotros sobre un tema bajo un título contundente que sé que va a explicar en su primera intervención el licenciado Frontera, y es el de la corrupción como antítesis de la doctrina social. Eso es un tema sacado de un baúl profundo con telaraña. Eso no es un tema vigente en Puerto Rico casi. Es un tema muy duro, pero es muy importante y pertinente que se haya puesto en la agenda de esta certificación. Paso rápidamente a presentar a los ponentes en términos de un aspecto de sus vidas, que es el aspecto de su trasfondo, su preparación, aunque sabemos que hay muchas otras preparaciones, quién sabe si más importantes. José Frontera Ajenjo es un egresado de la Universidad de Puerto Rico por partida doble, estudió administración de empresas, entiendo que en el recinto universitario de Mayagüez, pero enfiló hacia la ruta de la perfección, yendo a estudiar al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho, de donde obtuvo su Juris Doctor. Todas estas cosas con las distinciones debidas. Siguió estudiando y posee una maestría en, eso será Derecho Internacional Comercial, de la Universidad de Rotterdam. Sigue estudiando también el doctorado. Es actual vicepresidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en asuntos administrativos y antes era administración y finanzas, no sé cómo es ahora. Anda pues. Es una persona de una profunda preparación en otros órdenes fundamentales a la vida de muchos de nosotros, y ha cultivado con gran rigor y seriedad esas preparaciones que son principales, las académicas son complementarias. Nuestro otro invitado y ponente esta noche es el licenciado Héctor Reicher. Cuando yo era chiquito quería ser como el licenciado Héctor Reicher, pero es que parece que él empezó bien joven. Es que yo escuchaba de aquel bufete Reicher y Escalera, que tiene ya 40 años de vida, casi, y escuchaba del licenciado Héctor Reicher, y nada, era como escuchar sobre el modelo del abogado de ancho conocimiento, aún entonces, hace 4 décadas. Repletas estos últimos 40 años de enormes experiencias que lo han llevado a distintos quehaceres. Algunos en el servicio público como secretario de Justicia, participando en diversidad de juntas
haciendo por el país como debe hacerse, de muchos modos, sin que nadie se entere, mejor. Y, y a veces, utilizando el poder de la palabra escrita para orientar con sus opiniones. Él hizo su bachillerato en filosofía y teología en Boston College con una hibridez encaminada al área de los negocios. Estudió o recibió su Juris Doctor luego de estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Ha sido parte de la vida pública del país y honroso embajador, abogado de la tierra de José de Diego. Lo ha enviado muy bueno para todo el país. Muy orgulloso de poder estar aquí, esta calidad de presentador, esta calidad de moderador. Bienvenidos a ambos. Doy la explicación de cómo va a conducirse esto. Hay unos temas que son hilos conductores que han trabajado los ponentes. Habrá una primera presentación para ambos de 15 o 20 minutos o lo que haga falta. Y luego pues habrá distintas intervenciones, si son necesarias, preguntas nuestras, o si hay alguna pregunta a través del chat que podamos dilucidar también con ellos, pues la traeremos a examen. Es un orgullo que estén con nosotros compartiendo una vez más, como tantas veces, y ver dos generaciones tan afines, en principio, en orientación, en humanidad. Así que adelante y doy la palabra al licenciado José Fronteras. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a don Héctor y a todos los que nos acompañan nuevamente en esta certificación. Debo comenzar por decir, ¿verdad? Uniéndome a tus últimas palabras, que para mí también es un privilegio participar junto a don Héctor de este conversatorio. Hemos tenido la oportunidad en otros espacios de compartir sobre temas como este, incluso con bastante cercanía y detenimiento los sucesos después del verano del 19, sobre los cuales tuvimos amplia oportunidad de dialogar y conversar en aquel momento. Así que para mí es un placer compartir espacio con él también en esta noche. Tú hacías un planteamiento al principio sobre el título que hemos puesto para esta noche de la corrupción como antítesis a la doctrina social de la Iglesia. Y yo quisiera comenzar precisamente por ahí, porque no es una pregunta lo que plantea el título, es una afirmación. Es así. La corrupción es la antítesis a la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué podemos decirlo como una afirmación? Ustedes, los que han estado acompañando esta certificación desde el principio, recordarán que en el segundo día de las presentaciones que estuvimos Víctor, el padre Feliciano Rodríguez y yo, hicimos un primer acercamiento a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y dijimos que entre todos esos principios había dos que eran de particular importancia. El primero de ellos tenía que ver con el principio que llamamos el principio fundamental. ¿Cuál es la raíz de la doctrina social de la Iglesia? ¿Sobre qué se ancla la doctrina social de la Iglesia? Y el punto de anclaje es el principio de la dignidad humana. Es decir, que la persona es lo primero, que la persona es lo que está en el centro y que la persona es hacia donde debe dirigirse toda acción humana. Si uno plantea el hecho de la corrupción, se da cuenta de que falla precisamente el principio personalista.
falla el hecho de que el centro está en la persona, porque se mueve el centro hacia las cosas, se mueve el centro hacia el poder, se mueve el centro hacia la capacidad de hacer y la autosuficiencia del que hace, por encima de su propia dignidad, por encima de la dignidad de los. Y el segundo principio al que hacíamos referencia era lo que llamábamos el principio de finalidad, es decir, cuál es el propósito al que aspira la doctrina social de la Iglesia entre esos llamados principios. Y era precisamente el principio del bien común. La doctrina social de la Iglesia busca desarrollar a la persona en su totalidad, pero lo hace buscando que se alcance el bien común, el progreso y el desarrollo, la capacidad y las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda alcanzar esa dignidad y ese propósito fundamental. De nuevo, la corrupción es una oposición al bien común, porque parte del egoísmo, porque parte del acaparamiento, porque parte de una preocupación única y exclusivamente por el bienestar del yo, y por lo tanto rompe de toda manera con esa intención de que el bien común se alcance. Entonces, visto desde esa perspectiva de un elemento que se opone de forma directa a los dos ejes centrales de la doctrina social de la Iglesia, hay que partir de esa afirmación que la corrupción es la antítesis de la doctrina social. Tan es así que el Papa Francisco ha llegado a decir en palabras todavía más fuertes, y en eso yo voy a centrar esta primera parte de la conferencia, que de la conversación de esta noche, que el corrupto es peor que el pecador. Fíjense que lo pone en dos categorías distintas. No dice que la corrupción es una forma de pecado. Dice que la corrupción es peor que el pecado. Y voy a explicar ya mismo por qué el Papa llega a esa conclusión. Pero parte de la premisa de que la corrupción es un proceso de muerte. Dice, aunque no es la muerte física de la persona, ni busca necesariamente la muerte física del otro, es la muerte del espíritu, es la muerte de la solidaridad, es la muerte del encuentro con el otro. Y por lo tanto, es la corrupción en sí misma un proceso de muerte. Y por eso es difícil, dice él, abrir una brecha en el corazón del corrupto. Dice, el pecado tiene remedio, se llama la salvación. Y el pecador tiene remedio, se llama el arrepentimiento. Es decir, que el pecador reconoce su pecado y se abre a la gracia a través del arrepentimiento para que por la gracia y el perdón y la misericordia de Dios se pueda salvar. Dice, el corrupto es incapaz de darse cuenta de su pecado, por lo tanto, no siente que tenga que arrepentirse de nada. Y si no tiene que arrepentirse de nada, ¿qué apertura tiene al perdón y a la misericordia de Dios? Entonces, si el perdón y la misericordia de Dios son infinitas, están abiertas siempre para nosotros, pero dependen que nosotros abramos el corazón y estemos dispuestos a aceptarla. Dice el Papa, el corrupto se cree vencedor, se pavonea para menospreciar a los otros, no conoce la hermandad y la amistad, sino la complicidad y la enemistad. Y esto lo dijo en una de sus homilías en Santa Marta, y esto es de una homilía de octubre del 2014. Volvió sobre este tema en noviembre del 2016, volvió sobre este tema en el 2019, lo ha dicho en varios de sus viajes cuando ha tenido la oportunidad de reunirse con políticos, cuando ha tenido la oportunidad de reunirse con gente del tercer sector, incluso del sector privado, planteando que la corrupción no solo es un problema de la política pública, sino que también es un problema del sector privado,
porque se facilita en los espacios de poder y de control, y llama la atención en esa línea, y vuelvo a citar de esa homilía, diciendo que el flagelo de la corrupción se ha vuelto natural al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre. Lo hemos naturalizado, lo hemos hecho algo parte de nuestra vida ordinaria, lo hemos convertido en práctica habitual de las transacciones comerciales y financieras, de las contrataciones públicas, de las negociaciones que implican a agentes del Estado. Dice, y eso representa una victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez sobre la discreción honorable de los que participan de estos espacios. Nosotros durante estas semanas, conversaba con don Héctor antes de comenzar esta noche, que han venido como anillo al dedo cada semana cuando hemos querido tratar un tema durante esta certificación. Los eventos a nuestro alrededor contribuyen extraordinariamente bien a lo que hemos venido discutiendo. Cuando discutíamos hace varias semanas sobre la función del Estado y el sector público, nos enfrentamos con la situación de varios alcaldes y funcionarios de gobierno. Esta semana vemos otros alcaldes, vemos la situación en el Departamento de Recursos Naturales, vemos la situación con los permisos en zonas protegidas, vemos lo que va pasando en otros espacios que han provocado incluso la intervención del Departamento de Justicia estatal y federal. Dice el Papa, el problema es que esto parece ser algo generalizado. Hemos llegado al punto de decir, es que la política es así, es que los políticos son así. No vas a encontrar a ninguno bueno, no esperes a que ninguno sea bueno. Automáticamente hemos cambiado el rostro de lo que debe ser la política, de lo que debe ser el servicio público, de lo que debe ser una, una participación adecuada. Y dice el Papa, ¿por qué eso es así? Bueno, pues porque hay unas características que definen al corrupto. Y esas características que definen al corrupto son los que lo llevan a ese elemento de separación, a ese elemento de ruptura, a ese elemento de ser incapaz del encuentro con el otro, de la solidaridad y del bien común. ¿Cuáles son esas características? La primera, dice el Papa, es la inmanencia. Es decir, sentirse que no necesita de nadie, que es autosuficiente. Dice, en la base de toda actitud corrupta hay un cansancio de la trascendencia. Frente a Dios que no se cansa de perdonar, el corrupto se erige como suficiente para sí mismo. No tiene por qué pedir perdón. No necesita de más nadie. Él se basta a sí mismo. Y eso comienza por una actitud inconsciente, pero termina asumida como algo natural. Una actitud del corazón referida a un tesoro que lo seduce, que lo tranquiliza y que lo engaña. Es decir, que pendiente de aquello que quiere lograr y conquistar, el poder, el dinero, el control, se ofusca de tal manera de todo lo demás que ese es su único centro y eso es lo único que él necesita obtener para hacer y para valer. Dice, por eso no percibe su corrupción, pero sabe en el fondo que está haciendo mal las cosas. Por lo tanto, pasa al segundo plano, que es el de vivir de las apariencias. El corrupto tiene que aparentar. Dice, por eso Jesús llama sepulcros blanqueados a los sectores más corruptos de su tiempo. El corrupto va a cultivar sus buenos modales, va a esconder sus malas costumbres, incluso a modelar costumbres y modales que ya ni siquiera se observan, pero para exceso de galantería, ¿verdad? Para poder tratar de mantener otras formas más aceptables socialmente que se van transformando entonces en frivolidad. Son apariencias que realmente uno nota que es cascarón y nada más. Este es hueco, ¿verdad? Es una cubierta en la cual se esconde. ¿Ah? Y dice, y aparenta y aspaventea y se mueve por los sitios, ¿verdad? Como pavoneándose, decíamos antes, ¿verdad? Esa expresión dice, es como
como el fariseo y el publicano. El publicano sabe que es un pecador y se queda a la parte de atrás del templo, pero no, el fariseo avanza hasta el frente. Mírenme, aquí voy yo, ¿ah? Pero solamente cubierto de ropaje, porque lo que hay por dentro está podrido hasta el tuétano. Dice, ahí, por esa apariencia y por sostener la apariencia, el corrupto pasa entonces a compararse con los demás y a emitir juicio sobre los otros. Pretende ser el juez de los demás y plantearse él como la medida del comportamiento moral. El bueno soy yo, mírenme a mí. No, no soy el otro, mírenme a mí. Yo no soy como ese. Trata de apartarse de los demás porque se siente por encima de los demás. Se siente la medida del cumplimiento, y todos sabemos lo que cumplimiento quiere decir, ¿verdad? Cumplimiento es una manera de disfrazar lo que hago para aparentar que lo estoy haciendo bien. Y de ese juicio, de ese plantearse como juez y de estar por encima de los demás, dice, el próximo paso es terminar en la desfachatez. Es decir, que ni siquiera se esconde para hacer lo que hace mal. Que ya no le importa hacerlo públicamente, porque termina siendo su poder, su propia manifestación. Pierde el pudor incluso frente a la verdad. ¿Por qué? Porque ya no hay una verdad. La verdad es él mismo. La verdad es la propia realidad que él se ha construido. La verdad es lo que él quiere aparentar. Entonces dice el Papa, por ejemplo, robar una cartera a una señora es pecado y al ratero lo ponen preso. Y la señora cuenta a sus amigas lo que le pasó y todos concuerdan en lo mal que anda el mundo y que las autoridades tendrían que tomar medidas, que ya no se puede salir a la calle. Pero esa misma señora a la que le robaron la cartera y que denunció al ratero, no piensa ni en ella ni en su marido, que en sus negocios están estafando al Estado, no pagando impuestos, que despide a los empleados antes de que acumulen beneficios para evitar tener que pagarlos y para evitar pagar salarios justos, y hacen gala de su gran beneficencia corporativa cuando realmente andan en mafias empresariales y comerciales. Dice el Papa, esa es la desfachatez de la que trata el corrupto, de que solamente lo pequeño, lo que hace el otro, pero lo suyo es capaz de esconderlo, de disfrazarlo, incluso hasta de alardear de ello. Ah, no, porque es que el otro es tonto y yo soy listo. El otro el otro es un ladrón típico. No, yo soy el que sabe aprovecharse y sacar provecho y salir bien en estas circunstancias. Y de ahí que entonces propenda al triunfalismo, a decir, soy capaz de salirme con la mía, soy capaz de lograrlo, porque acompañado del triunfalismo viene el sentido de la impunidad. Nadie puede conmigo. A mí no me van a coger y si me cogen no pasa nada. El triunfalismo, dice el Papa, es el caldo de cultivo ideal de esas actitudes corruptas, pues la experiencia le dice que esas actitudes dan buen resultado. Por tanto, se siente ganador y triunfa. Y ese sentido de que las cosas le van saliendo bien genera en él todavía entonces una mayor autosuficiencia, genera en él una mayor autorrelevancia, genera en él un mayor sentido de superioridad y genera en él entonces un mayor sentido de triunfalismo y eventualmente de impunidad, por lo que se va convirtiendo en un ciclo de actitud corrupta cada vez más enraizado, cada vez más metido en el corazón del corrupto. Incluso viven de una mundanidad espiritual. ¿Ah? El triunfo impostado. Dice, el corrupto, al integrar en su personalidad situaciones estables de degeneración del ser, lo hace de tal manera que alienta un sentido optimista de su existencia hasta el punto de que se embriaga de su propio triunfalismo. Y dice el Papa, por eso es que no tiene esperanza. Dice, por eso es que el pecador espera el perdón, pero el corrupto no, porque el corrupto no siente que necesita perdón, el corrupto piensa que ya triunfó,
El corrupto piensa que ya logró lo que quería cuando obtiene esas cosas que va buscando. Entonces, si ya yo obtuve el triunfo, si ya yo obtuve lo que quería, ¿qué necesidad tengo de algo que supera las expectativas temporales, que supera esos elementos particulares de, eh, del ser, de la aspiración del ser a la salvación, a, a la experiencia de la misericordia? Dice, el problema de eso, ante el Papa, es que el corrupto, cuando está en el ejercicio del poder, va a buscar siempre la manera de implicar a otros en su propia corrupción. Es decir, mira qué bien me va a mí, hazlo tú también. Mira qué bien me va a mí, imagínate cómo nos iría si lo haremos, si lo hacemos juntos. Mira qué bien me va a mí, que yo puedo ayudarte a que a ti te vaya igual. Y los hace cómplices de su estilo. Y por eso dice, en los ambientes de poder, en los ambientes de riqueza, no es que sea donde único existe la corrupción. Dice, es donde se facilita, porque existen esas premiaciones inmediatas, existen esos elementos que parecen producir resultados inmediatos al haberse salido con la suya. Dice, y eso, dice el Papa, pues la, es la dimensión proselitista de la corrupción. Es decir, que el corrupto atrae a otros corruptos, que el corrupto produce otros corruptos y busca proteger, busca garantizar y generar otros corruptos. Por eso dice, y por eso no tiene que pedirle a Dios no solamente que nos libre de la tentación y del pecado, sino que nos libre de caer en el estilo de la corrupción. ¿Por qué? Porque es esa red que captura a los peces pequeños, deja a los grandes nadando en el mar, y como necesita proseguir con mayor severidad, porque cada vez las satisfacciones se van reduciendo, porque ya llegué a este nivel, por lo tanto, ahora lo que quiero es más, ¿verdad? Más Maslow y todas las teorías que hemos aprendido en la sociología y en la psicología, que una vez uno logra unas aspiraciones particulares, siempre va a querer más. Dice, por eso es que hay que atajar la corrupción desde abajo, en lo más pequeño y no solamente esperar a lo más grande, aunque hay que perseguir con mayor severidad aquellas que causan graves daños sociales en materia económica y social, como los graves fraudes contra la administración pública o el ejercicio desleal en las administraciones privadas, como cualquier tipo de obstáculo que interfiere al ejercicio de la justicia con la intención de procurar la impunidad de los propios delitos o de terceros. Y visto en ese enfoque, bueno, pues concluyo donde empecé. Desde esa perspectiva, pues tenemos que llegar a esa afirmación de que la corrupción es una antítesis a lo que la doctrina social busca como una realización presente, real y manifiesta del reino de la misericordia y del perdón en circunstancias que promuevan la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común para la dignidad de la persona humana. Eh, cierro por aquí esta primera intervención. Eh, Muchas gracias eh, por, por una síntesis compleja y orientadora sobre un tema complejo. Eh, Cuando yo leo al Santo Padre, tiemblo cuando intento resumir lo que nos dice. Pero José lo has hecho de una manera muy clara, muy clara. Como claro es aquello que sale no solo del intelecto, sino del corazón. Dejo ahora con ustedes en su primera intervención al licenciado Héctor Reicher. Muchas gracias, Víctor y Josian, por una presentación que me sirve de pie para el Mavi, porque Josian ha presentado lo que yo podría describir como el alma del corrupto. O sea, cuál es el estado de corrupción dentro de un mundo espiritual y concreto. Es muy interesante como el Santo Padre le ha dedicado mucho pensamiento y con esa habilidad que tiene de sintetizar
cosas complejas en muy pocas palabras, pues nos da una lección magistral sobre la corrupción. Mi interés en esta tarde, esta noche, es bajar a lo que normalmente se conoce como corrupción. Y en este país se asocia realmente con los políticos. Es como decir, todos son corruptos, igual que los abogados somos malos. O sea, que hay unas profesiones y unas cosas que tienen unos apegos por parte de la gente de tratar de describir como un estado el hecho de que uno tenga una profesión o un oficio. Pero lo que sí estamos hablando cuando decimos corrupción es que es algo que no es solamente de los políticos, no es corrupción pública, también hay corrupción privada. Pero ambas son corrupción. Y estamos hablando de un comportamiento como primer punto. Consiste en un soborno mediante un ofrecimiento o promesa que se le hace a una persona que está en un cargo público o privado, con miras de obtener un beneficio o ventaja. Pero ese beneficio o ventaja es contraria a la ley. Por ejemplo, bien decía el profesor Frontera, en Puerto Rico tenemos ejemplos muy claros y muy recientes. No hay duda que construir una edificación sobre un manglar como en Salinas es contraria a la ley. Y por lo tanto, ya sea de una persona o un grupo de personas que se dedican a esto, pues son una empresa o son seres corruptos. Puede ser una empresa de corrupción o puede ser un ser humano que diseña un proceso de corrupción. También pudiera ser no contraria a la ley, sino ser un acto fraudulento. ¿Por qué hago la distinción? Porque volviendo al manglar, hay personas que han utilizado permisos hasta de otros pueblos de construcción o un permiso para obtener 5 permisos utilizando el mismo fraudulentamente, o sea, aparentando que lo que está presentando está completo y es correcto. Así que tenemos una corrupción que es contraria a la ley o producto de un acto fraudulento. También otra dirección. Hay personas que extorsionan al funcionario público o privado para, mediante amenaza, que pudiera ser física o intimidación, el miedo de que se revelen actuaciones previas, la intención de causar males, daños al funcionario o a la familia, y así lograr la ventaja o el beneficio que se busca. Y uno dirá, bueno, la corrupción es algo de este momento que vivimos en Puerto Rico hoy en día o en el mundo, o es algo mucho más allá. Yo siempre que quiero buscar cómo el ser humano se ha desplazado por la historia, me remito a la Biblia. Y la primera mención de corrupción que hay en la Santa Biblia es nada más y nada menos que el capítulo 6 del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y se habla de una tierra corrupta. Quiere decir no que el terreno sea corrupto, sino que la tierra, el mundo,
vive una infección de corrupción. En aquel momento en que estamos hablando de que Noé construía su arca. Y cuando miramos, ¿dónde más se habla de corrupción en la Santa Biblia? Son muchísimas las referencias, pero la última es en el libro de Revelaciones, que es el último libro de la Biblia. Y en el capítulo 19 nos habla de la corrupción de Babilonia, significando la corrupción en la tierra, en el mundo, esas relaciones interpersonales de exclusión, de discrimen que vive la tierra y que en la Santa Biblia y especialmente en el libro de Revelaciones se conoce la Babilonia. Una de las preguntas que se hace a aquellas personas que están interesadas en el tema de la corrupción es algo estructural o coyuntural. O sea, es algo que está planificado y tiene un sistema, o es solamente algo que de momento sucede. Cuando estudiamos la corrupción desde el punto de vista formal, nos centramos en organizaciones criminales públicas o privadas. Ejemplos de este tipo de corrupción pública es que tenemos tantos. Por ejemplo, el Departamento de Educación, el Departamento, o más bien, el Plan de Salud de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, por mencionar algunos, han sido objeto de unos diseños de corrupción muy, pero que muy, vamos a llamarles avanzados, porque se convierten en empresas criminales que tratan de lograr una posición dentro de las agencias del Estado para de ahí saquearlas y llevarse los fondos públicos que realmente afectan a todos, porque cada dólar que sale de un presupuesto público para el bolsillo de un privado es un dólar que te quitan a ti y a mí. Todo el mundo es víctima de la corrupción pública. Lo hemos visto en los municipios de Cataño y Guaynabo, como una organización privada se une a funcionarios públicos hasta para hacer presentaciones e invitar a otros alcaldes que se unan a la danza de los millones que viene de la basura de Puerto Rico y de los escombros. Eso es muy serio. Son organizaciones paralelas, como se ha dado en el Departamento de Educación, en que una persona que es el facilitador verdaderamente campea por su respeto dentro de ese departamento, da dirección a funcionarios públicos de cómo se han de administrar los fondos públicos y cómo se han de adjudicar las subastas para que llegue a los bolsillos de los favorecidos. Eso no es un cuento, ese es el Puerto Rico de hoy. Tan es así que tenemos la distinción sin mérito de 2 secretarios de educación que han ido a la cárcel. Distinción sin mérito. La privada. La hay de grandes magnitudes e internacionales. Odebrecht es un motor de corrupción que nace de una compañía de construcción en Brasil que se dedicó a comprar presidentes y líderes legislativos
en muchos países, de hecho 10 de Latinoamérica y 2 de África, para lograr que las subastas de obra pública vayan al consorcio de Odebrecht. O un bufete, Mossack y Fonseca, conocido por los Panama Papers, que estructuraban cómo evadir las contribuciones y lavar dinero en muchísimas partes del mundo. Y entre sus clientes había funcionarios públicos, magnates y algunos puertorriqueños. Pero podemos ver también en estos momentos arrestados hoy personas que junto a una secretaria ejecutiva de, vamos a llamarle, el Colegio de Peritos Electricistas, decidieron disfrutar de un fondo para fines muy especiales de auxilio a los peritos que tenían problemas de salud o quizás de muerte, y diseñar un mecanismo para sacar sobre $100,000 de esos fondos con el sistema tan conocido como te voy a dar un cheque de 4,000, me devuelves 3,500 con 500. Y esa es corrupción privada. Por eso debemos mirar lo que San Juan Pablo II nos dice sobre las estructuras de pecado. Son diseños perfectamente esbozados para empobrecer los que tienen derecho a los fondos públicos y enriquecer a aquellos ladrones que se dedican a saquear. Y son los corruptos que mencionaba el licenciado Frontera, que el Santo Padre nos indica que en su soberbia, por sus actuaciones, no tienen noción de lo que es el pecado y no sienten arrepentimiento. Y por eso están en el estado de corrupción de su alma. Pero hay una corrupción que le llamamos coyuntural, y es aquella que surge, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que hemos visto que los soldados rusos, cuando los ucranios paralizan los tanques de guerra o los camiones, toman de las piezas de esos camiones o las partes de esos tanques para venderlas y de esa manera hacer unos chavitos. O personas que trabajan en oficinas gubernamentales o privadas, que se llevan para su casa y no lo entienden mal, libretas, lápices, plumas y hasta papel higiénico. Y eso pasa en todos lados. Lo que nos lleva, aparte del tema asignado a nosotros, que es cómo podemos identificar y enfrentar la corrupción. Porque todo está pasando. Lo vemos, los medios nos lo recuerdan. Conocemos gente que cojea de esa pierna y están por ahí sintiéndose cool. Piensan que no pasa nada, mientras nadie lo sepa y todo el mundo lo sabe. Mientras no me cojan, estoy bien, pero lo van a coger. No importa si es pública o privada la corrupción. Siempre se da en el entorno de una agencia, un negocio o una oficina. Lo que nos lleva a mirar en primer momento el proceso de contratación de las personas para unos cargos o posiciones o puestos. Si es una selección por mérito, si es por destreza
o de alguna otra forma. Porque si nos equivocamos en la selección de esa manzana y esa manzana entra al barril, la posibilidad de que pudra a otras manzanas es muy alta. Es penoso, pero es contagiosa la corrupción. Cuando el que corrompe se cree invencible, que no se le puede llegar. Pero ojo, no hagas nada que tú no quieras que se sepa. Eso nos dice nuestro Señor. Y es una verdad. Todo se sabe bajo el sol. Hay que entender que la legislación que existe, especialmente para la corrupción pública, nos da unos parámetros, pues ofrece códigos de conducta, nos ofrece procedimientos, nos da guías como código de ética, nos ayuda a evitar las tentaciones de los procesos de subasta bajo la ley del licitador único. Y de hecho, esta legislación es necesario revisar porque cada día los corruptos se las inventan con mucho mayor sagacidad que la ley que trata de crear metas, que trata de darnos puntos de anclaje para evitar que la corrupción se dé. Hay sistemas internos para que las agencias y los negocios, antes de que se lleve a cabo una compra, una subasta, preauditen lo que está pasando. Y siempre tengo el mejor recuerdo del municipio de San Juan, cuando yo estuve en el Departamento de Justicia, que era el único municipio que hacía auditorías operacionales y tenía siempre un excelente récord de cumplimiento con las leyes y reglamentos que ordenan el servicio público. También están las auditorías post la celebración de una subasta o una gestión de un municipio. Pero esas tienen un gran problema. A veces toman años en que se nota la deficiencia y años más que se puedan procesar. Y todo el mundo conoce en derecho criminal que el tiempo es la mejor defensa del corrupto. Mientras más tiempo pasa, más difícil es llevarlo a la justicia y evitar ese mal que vive Puerto Rico de impunidad. Existen leyes contra el nepotismo y el control de transacciones, digamos, por dos personas, que ayudan a que haya un balance, de que si uno tiene una tentación, el otro lo impida. Y además, yo siempre recomiendo que los jefes de agencia hagan esa zona de dos personas algo que cambie constantemente, cosa de que no pueda haber la tentación de hoy por ti y mañana por ti, porque no son los mismos los que controlan una transacción. Hay que auditar antes y después de que se van a desembolsar fondos públicos. Hay tiempo para corregir las fallas. Fíjense si hay tiempo que durante la pandemia, cuando el gobierno de Puerto Rico intentó comprar unos respiradores a unos precios absolutamente
terriblemente altos. Fue un funcionario de un banco privado el que, usando los sistemas que tienen las instituciones que verdaderamente auditan transacciones, que se da cuenta que es una transacción atípica, que en esa cuenta de banco jamás ni nunca han entrado 19 millones de dólares de golpe, y por lo tanto eso prende todo un sistema de avisos que impidió que el pueblo de Puerto Rico le regalara 19 millones de pesos, desgraciadamente, a un colega abogado. El examen del estilo de vida de las personas que trabajan, público o privadamente, realmente es un poema. Porque ¿cómo es posible que una persona que está, digamos, en compra de suministro en una agencia, en una posición modesta, que lo que hace es mover papeles, de pronto, en vez de andar en el vehículo tradicional, pues tiene uno del año, con todas las ideas y con todos aquellos, por llamarle así, figureos, como se le dice hoy en día, que tienen los automóviles, cuando sabemos cuánto se gana y que es el único trabajo en su familia. Esa es una manera de entender por dónde hay que buscar. También el favoritismo entre suplidores por algunos empleados, especialmente si son redes de suplidores preferidos, preferidos por el que los prefiere, no por ninguna otra cosa. Y de esa manera se establece ese favoritismo como manera de enriquecer el que favorece. Pero todo bajo el palio de que existe un sistema de redes de suplidores preferidos. Otra manera de saber lo que está pasando es cuando un empleado se va de vacaciones. Ese es el momento para entender cuáles son las funciones que esa persona ejerce y cuáles son los contactos que tiene esa oficina, especialmente si tiene que ver con compras y suministros. De igual manera, quiénes son los familiares, dónde están, si tienen alguna relación con ese departamento de compras o suministros. Si esas familias y esos amigos piensan que nadie conoce que Facebook lo proclama a los cuatro vientos cada vez que hacen una celebración de algo que han comprado que no pueden pagar. Y cualquier persona que esté en el mundo de la investigación criminal sabe que ese es un gran comienzo para destapar una red de corrupción. Pero no nos podemos olvidar que la mejor fuente de información es aquel que ha sido tratado en forma injusta o aquel que entiende que no se le toma en cuenta su sugerencia, los llamados whistleblowers, de lo cual hay ley en Puerto Rico que para mi ver hay que fortalecer, pues no tiene buenas definiciones que cubran todo lo que nosotros estamos tratando de prevenir. Lo otro es esas delegaciones de poderes que se hacen en una sola persona, que yo les llamo tipo Cuca Gómez. Yo lo quiero, yo lo compro, yo lo pago, yo lo uso. Y el yo tiene todo el control. Y entonces el dueño del dinero, que es el pueblo de Puerto Rico, ¿qué va a hacer juez? Sí que hay veces que la forma en que está estructurada la gerencia pública o privada invitan a un absoluto abuso de lo que son los fondos públicos. Por último,
recalco la importancia de examinar amistades, parentescos entre empleados y suplidores y subrayo, utilizar como una herramienta excelente de investigación las redes sociales. Muchas gracias, licenciado Reicher. Fíjense que si intentamos repasar esta primera ronda de exposición, hemos mirado el acuario y hemos mirado a los peces. Hemos hablado de los peces en el acuario, pero hemos hablado también de dónde están los peces cuando se pescan y se arrojan a la arena. Se han complementado ambas presentaciones de una manera muy completa. El licenciado Reicher nos habla desde su extensa experiencia y conocimiento de la realidad humana y de la realidad de las transacciones, y puede documentar y validar de una manera contundente cómo se entroniza el fenómeno corrupto, cómo cobra raíces y dimensiones que van allá, mucho más allá de la iniciativa individual, y adquieren carácter estructurado, sistémico, y cómo en el fondo hay un tema de absoluta cautela y vigilancia, y añado de envolvimiento ciudadano y participación de las personas para no dejar pasar, porque muchos de estos eventos pasan a plena luz del día, multiplicadamente. Perdón que haga caso a la alusión de un alcalde que ya se declaró culpable, pero es imposible que la gente no se diese cuenta que algo muy podrido había en Cataño cuando el alcalde exhibía el pavoneo del que hablaba Josian, citando al sumo pontífice, de una manera tan desfachatada, cuando todo el mundo sabía que el sueldo de un alcalde no tenía que ver nada con esos gastos extravagantes, realmente, fuera de todo marco posible. Y como eso se naturalizó, y lo terrible cuando eso se hace natural, y lo terrible pues que lleva a la persona a un abismo, pero provoca mucho daño en el camino. Yo, antes de continuar, ¿verdad? Quería hacer traer dos referencias, realmente una referencia, voy a limitarla a una. En el año 2015 se dio a la publicidad el libro o la investigación Derechos Humanos y Corrupción, en la que trabajamos junto con Víctor Rivera Hernández, el licenciado Rivera Hernández, y junto con Pedro Toledo, una investigación sobre esa conjunción entre derechos humanos y corrupción. Se consigue en PDF en la Comisión de Derechos Civiles. A los interesados, pues, entren a la página de la Comisión de Derechos Civiles y bájenlo. Es un informe de unas 200 páginas que contiene muchísimas recomendaciones que naturalmente no se han adoptado, pero están ahí, y obviamente vienen acompañados de un estudio teórico importante. Además de que tiene el resultado de las deposiciones a casi todos los exgobernadores y exincumbentes en aquel momento, dije a casi todos, que pudimos deponer en las agencias fiscalizadoras principales. Lo recomiendo porque creo que es un documento muy útil. Yo quisiera ahora darle una segunda oportunidad, una segunda ronda al licenciado Frontera,
para hacer a manera de un complemento y recapitulación de su presentación inicial, y lo propio al licenciado Richard, ambos interactuando, si quieren, antes de pasar a los temas de preguntas u ulteriores comentarios. Adelante, licenciado Frontera. Gracias, Víctor, y gracias al licenciado Richard por la claridad también de su exposición, como tú decías, de entender la pecera. Y yo creo, y yo quería abundar sobre uno de los temas que trae el licenciado Richard, que es el de la corrupción estructural versus la corrupción coyuntural. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema político, en el sistema jurídico y en el sistema económico vivimos de la falacia de la perfección de los sistemas. Decir de que la democracia puede ser perfecta, de que el sistema de mercado puede ser perfecto, que el derecho es perfecto, ¿no? Ya quisiéramos nosotros que lo fuera. Pero si lo fuera ninguno de nosotros tres que somos abogados tendríamos razón de ser, ¿verdad? Si el derecho fuera un sistema perfecto, ni tendrían razón de ser los jueces, ni tendrían razón de ser muchísimas cosas. Vivimos de la falacia de que los sistemas son perfectos y que cualquier error de los sistemas, el sistema es capaz de corregirla por sí mismo. Y de ahí la idea, perdón, de ahí la idea del laissez-faire, ¿verdad? En el capitalismo, de que pues no hay que intervenir, lo que hay que dejar hacer, poco a poco el sistema mismo se corrige. Bueno, pues una de las cosas que destaca la doctrina social de la Iglesia es que los sistemas nunca son perfectos. Y por lo tanto, los sistemas por sí mismos nunca van a ser capaces de producir el bien. El bien no ocurre de forma automática. Dice, para que los sistemas produzcan el bien, es necesaria la intervención moral del ser humano. Es decir, es necesario que el ser humano que opera dentro de esos sistemas opere dentro de un marco de conciencia del bien y busque utilizar esos sistemas para producir el bien. Es decir, que utilice la justicia, que utilice el sistema legal para producir justicia, que utilice el sistema económico para producir desarrollo y mayor bienestar, que utilice el sistema político para provocar bien común y desarrollo colectivo. Por lo tanto, esa idea de esperar a que las cosas cambien por sí solas, o esa idea de pensar de que las cosas cambiarán por sí solas, es una falacia y hay que renunciar a ella. Pero también hay que renunciar a lo opuesto, es decir, que los sistemas son intrínsecamente malos, ¿verdad? La doctrina social dice, no hay ningún sistema, excepto, ¿verdad?, la crítica que hace del marxismo por la negación de la libertad humana, pero dice, no hay ningún sistema que sea malo en sí mismo, sino que su uso tiende a la maldad, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de... Entonces hay que entrar, hay que verle esa otra cara. ¿Qué hacemos para cambiar las condiciones del sistema que propenden a los malos, a los resultados negativos y no a la producción del bien? O si, como hemos discutido otras veces, lo que hay es que repensar los sistemas, porque los sistemas que tenemos actualmente pues han demostrado que tienen que su vida útil, ¿verdad?, ya se ha extinguido, ya no son capaces de producir por sí mismos nada más allá. Entonces, ¿cuál es esa idea? Por eso el Papa, y vuelvo al planteamiento inicial, el Papa dice, el problema no son los sistemas, el problema es el corazón del hombre que actúa dentro de esos sistemas y lo que el hombre lleva a esos sistemas. La intención de hacer el bien o la intención de hacer el mal. La intención de aprovecharse del sistema para su propio beneficio y negar entonces las actitudes particulares. Dice, y cita en ese sentido dos ejemplos. Ahorita don Héctor da unos ejemplos de la Biblia, el Papa cita dos. Dice, uno de ellos, el ejemplo del rey David. Una vez el rey David tiene el poder y se sabe con el poder y se sabe que nadie está en condiciones de
ajustarlo, a exigirle frente a ese poder, entonces dice, bueno, ahí se deja llevar por el... Y el segundo ejemplo es una expresión de Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7. Dice el Papa, no habría corrupción social sin corazones corruptos. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que contaminan al hombre. Entonces dice el Papa, no es en sí mismo el problema del corazón, porque el corazón no es la última instancia del hombre, sino que el corazón es donde el hombre decide encerrarse en sí mismo o abrirse al encuentro del otro. Entonces dice, un corazón cerrado es un corazón que produce todas estas maldades. Un corazón abierto es un corazón que produce las bondades. Por aquella otra expresión en el Evangelio de Mateo, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿De qué quieres llenar tu corazón? ¿Quieres llenar tu corazón de cosas materiales y quieres llenarlo para ti, o quieres llenar tu corazón de la generosidad, de la solidaridad y de la entrega a los demás? Y yo creo que esa ruptura con la idea de que los sistemas se pueden corregir por sí mismos, de que los sistemas son capaces de producir bien por sí mismos, o por el contrario, de que ya están tan dañados que hay que olvidarse de ellos, pues hay que contrapesarla a la idea de que somos nosotros, con nuestro aporte moral, con nuestro hacer, con nuestras acciones y nuestras decisiones, los que aportamos a la bondad o a la maldad de los sistemas en los que... Licenciado Reicher, adelante. Para mí, tenemos que pensar quiénes son los sujetos, vamos a llamarle de derecho, en una democracia, y cuál es su función. El ciudadano, yo creo que aspira al bien común. Yo creo que todo el mundo tiene esa visión, pero el ciudadano tiene también una responsabilidad que a veces, si la pensamos, pues aterra. Tenemos en nuestras manos, o por lo menos quisiéramos pensar que es así, la capacidad de seleccionar quiénes van a dirigir esta democracia representativa. Y en ese proceso, el ciudadano tiene un gran peso, una gran carga encima de mirar este corazón de esa que vamos a catapultar, a hacerla aquellos que han de dirigir esa representativa. Porque depositamos en ellos, en sus criterios, en su corazón, y no nuestro. Y cuán bien esas personas comparten esa visión de la doctrina, esa visión humanista, esa visión del bien común, versus la ventajería del partido o de aquellas cosas que son de rápida gratificación. Pues esa tensión está siempre presente. Y por eso, cuando uno mira ya en la administración, cómo se escoge la persona que va a dirigir una agencia, uno tendría la esperanza que el ejecutivo, el gobernador, el presidente, Cámara o Senado que han de escoger tengan una conciencia bien formada y tengan un corazón noble y puedan compartir una visión de bien común con el público. Porque si bien es cierto, hay tanta reglamentación que en Puerto Rico son fardos pesados que no se ponen en uso para nada, que el problema no es si hay un sistema lo hay, es si lo ponemos justo
un uso bien intencionado para proteger la pública, lo que es el bienestar del pueblo, traducido a través del presupuesto del país. Y ahí es donde está el gran y grave problema de que teniendo ley no tenemos voluntad política para ponerla en vigor. ¿Cuántos años hace que se sabía de la masacre de los mangles de Salinas? ¿Cuántos? No fue ayer. Hay estudios hace más de 20 años. A nadie le importó hasta que políticamente no fue un balón a ser utilizado. Y por ahí podemos seguir mirando por ese campo. ¿Cuántas áreas en Puerto Rico que son reservas o son zonas marítimas terrestres no son invadidas precisamente por aquellos que suponen que nos guarden a nosotros la cosa pública? Eso está ahí. ¿Y qué nos falta? Ah, conmigo no, el otro. Entonces, tenemos el país que tenemos. Así que escoger bien, para mí, desgraciadamente, es la única solución. Gracias a ambos. La verdad es que la tentación es grande para convertir la conversación en una entre tres, pero voy a resistir. No te resistas. Eh, eh, es que aún el sistema jurídico, como se construye, tiene problemas de bases y premisas y tiene muchos problemas de la manera en que se ha implantado. Se habla de que aquí hay mucha legislación y que hay muchas entidades fiscalizadoras y es verdad, pero han sido construidas en desfase, en momentos distintos, respondiendo a enfoques distintos y sin que se haya podido trabajar en una complementariedad. Y esa complementariedad falta y en muchas ocasiones hay muchas áreas que se quedan en el vacío. No son cubiertas por ninguna de las áreas de atención de los organismos. En otras ocasiones hay un manipuleo político violento de algunas de estas estructuras, incluso desde el momento en que se crean o a través de a quienes se nombran a lo largo del tiempo para darles continuidad. Entonces, es un tema de sí a quienes escogemos para que a su vez escojan a otras personas, pero es un tema también de una carencia absoluta de una noción de seguimiento y continuidad en el ejercicio de la función pública. Yo puedo hablar más de esto desde el ámbito legislativo, donde realmente debiera haber 50 entes investigadores en la Asamblea Legislativa, uno en cada comisión por lo menos, pero lo menos que hacen es investigar y cuando investigan, salvo honrosas excepciones, investigan nimiedades y no van a los núcleos fundamentales en los que hay que investigar. Y entonces tenemos eso por un lado. Por otro lado, tenemos una gran patología. A veces es interagencial. No estoy hablando de niveles de gobierno. No estoy hablando de que si el gobierno central y el municipal, eso existe también. O entre ramas de gobierno. Estoy hablando por ejemplo, los entes fiscalizadores. Cuando uno había visto en este país que un secretario de justicia ametrallara al panel del FEI y que el panel de ex jueces del FEI tuviese que demandar al Departamento de Justicia? Son realmente escenas que parecen de los últimos días, como dirían algunos, que uno no las concibe, pero ocurren y ocurren con rango de naturalización. Yo recuerdo que se nombraron comités de consulta y conjuntos de esos entes fiscalizadores
Y el primer problema que tuvieron es que no se pudieron reunir porque una secretaria de justicia dejó de ir a las reuniones y estaba en pugna con, con un miembro de ese grupo que era la presidenta del panel del FEI y también, como decimos en el campo, traspunteaba con la directora de ética gubernamental. Así que esa disfuncionalidad cobra un rango aún entre los llamados a intervenir institucionalmente. Y si la participación del pueblo es escasa porque no se abren realmente foros participativos y porque la intransparencia parece ser la pintura con la que se cubre al aparato gubernativo, pues lo que tenemos es, francamente, un lugar donde tenemos que trabajar mucho, concienciando a la gente, tratando de crear apertura, porque una cosa demuestran los sistemas corruptos. Fíjense, estoy hablando de sistemas corruptos. Los sistemas corruptos tienden a durar mucho. Como que se conservan no quiero usar lenguaje fuerte, pero como que se conservan en la fetidez, en lo fétido. No sé qué me va a decir el vicepresidente Frontera. Adelante. De momento uno se siente predicándole al coro cuando está delante de un exsecretario de justicia que por combatir la corrupción tuvo que renunciar a su... Ay, eso es de conocimiento público, no estoy diciendo nada que no sepa el país, ¿verdad? Y incluso lo de predicar al coro va en doble vía porque ambos cantamos en los coros de nuestras parroquias, así que eso es totalmente intencionado. Pero fíjate, Víctor, quería mencionar dos aspectos de lo que tú planteas. Uno es la deficiencia estructural de diseño. Por ejemplo, mucha gente habla del problema de que la oficina del Contralor no tenga más garras para poder procesar directamente lo que encuentra. Pero el problema es que constitucionalmente la oficina del Contralor está en la estructura legislativa, no está en la estructura ejecutiva. Por lo tanto, no es a quien lo corresponde acusar y encausar y radicar cargos en los tribunales, ¿verdad? Así que por su propio diseño constitucional donde está ubicada, no es una agencia que pudiera procesar directamente lo que encuentra. Pero se enfrenta entonces a un aparato totalmente político o adscrito a la rama política del Ejecutivo, que es la dependencia entonces del FEI y la dependencia del Departamento de Justicia. Miren, esta semana vimos una situación con el FEI que no quiero que suene que estoy defendiendo de ninguna manera a la persona involucrada. Por el contrario, lo que hago es una crítica al proceso porque puede dañar eventualmente el proceso. Y es que de momento un brazo político o que responde a una rama política termina suspendiendo un alcalde sin destituirlo y sin radicarle cargo, porque eliminamos la figura del comisionado de municipio y pusimos esa responsabilidad en la misma agencia que está llamada a investigarlo y a radicarle cargo. ¿Cómo es posible que no se plantee que hay una deficiencia procesal cuando tú tomas una decisión de esa magnitud en un brazo que está controlado por la autoridad, por la autoridad política a través de una de las ramas políticas del Estado? Independientemente de si se debe o no se debe procesar y cuál debe ser el resultado, ¿verdad? Una cuestión de cómo está funcionando una situación que lo conversamos, lo denunciamos en la certificación pasada y pues no hubo las mejores reacciones cuando lo dije, pero seguimos teniendo una multiplicidad que no produce resultados cuando qué está haciendo ética gubernamental que sea distinto a lo que está haciendo la oficina del inspector general, que sea distinto a lo que está haciendo el Contraloría o que sea distinto a lo que está haciendo el FEI, cuando hay esa incapacidad de hablarse y uno no ve resultados, a menos que, como dijo don Héctor hace un momento, haya un interés político esencial detrás de mover ese asunto en ese momento. Entonces, pues, definitivamente hay un problema estructural no solamente de la corrupción estructural,
sino que hay un problema estructural de los mecanismos que existen en el ordenamiento para enfrentarla. Entonces uno pudiera partir de la premisa, bueno, que están diseñados intencionalmente así porque los diseñan los mismos que después van a ser perseguidos por ese aparato. Bueno, uno pudiera llegar a ese nivel de cinismo, o al otro lado decir, bueno, lo que pasa es que hay que pensar en otros posibles remedios. Pienso, por ejemplo, en lo que ha hecho España con el tema de la acusación ciudadana, que tú tienes la posibilidad de que sea un grupo de ciudadanos contra una documentación fehaciente quien acuda a los tribunales e inicie una acción penal contra, o civil contra funcionarios del Estado en el ejercicio de su función, y que no se limita a lo que las propias agencias públicas producen como resultado. O sea, eh, hay otras maneras y otros modelos. No estoy diciendo que eso sea lo ideal, no estoy diciendo que eso haya producido los mejores resultados, pero hemos visto que ha dado resultados en algunas circunstancias, hemos visto que ha habido convicciones, hemos visto, ¿verdad?, otras alternativas. Así que, ¿a qué modelos estamos mirando? ¿Qué estructuras estamos mirando? ¿Y qué uso estamos haciendo de las estructuras que tenemos? Obviamente, como decía don Héctor, si dependemos de los propios legisladores y dependemos del propio Ejecutivo para producir esas transformaciones, pues hay que elegir gente que sea capaz de producir esas transformaciones. Y por lo tanto, tiene que ser gente que no se sienta perseguida por esos aparatos. Si se sienta perseguida por esos aparatos, pues cualquier reforma va a ser para quitarle poder y autoridad, no va a ser para mejorarlo, ¿verdad? Y entonces, en qué dirección uno quiere caminar con eso. Ese último punto, o sea, yo creo que es muy importante porque en Puerto Rico hemos intentado hacer una reforma, por lo menos en el área que yo conozco un poco, que es la de seguridad, creando un departamento de seguridad que no está. Y entonces ahí lo que hay es un problema de que los recursos para trabajar están secuestrados por un ente que realmente no es el titular de lo que es el procesamiento criminal. O sea, ahí hay un problema adicional que es que se ha diezmado el Departamento de Justicia y pasado funciones que tenía el departamento a esta otra entidad que el departamento no tiene control, aunque tenga quizás una buena relación, como dice el señor secretario, pero tener una relación no es tener poder. O sea, hay unos recursos que el departamento perdió, que es el bien, que están en el sitio equivocado. Y Claro. ahí uno puede decir, bueno, son un diseño, porque ¿qué hacía el Departamento de Justicia con eso? Pues investigaba los funcionarios públicos antes que llegara el tema del FEI y de un nivel que no necesariamente van a FEI. Y o sea, que son cosas que uno dice, ups, aquí estamos fraccionando la capacidad de responder a un problema de corrupción. Y eso es así. Yo creo que cualquier secretario que haya estado ahí sabe la utilidad de tener ese mecanismo. Y no está. Así que lo otro, y con eso termino, no hay un pensamiento completo que uno diga, bueno, esta reforma, entre comillas, que vamos a hacer del aparato de procesamiento criminal obedece a este modelo. No, lo que tenemos es parches en un lado, parches en otro, y se crea una disfuncionalidad que le conviene a quién, al que comete delito. Eso es bien triste. Quiero comentar algo y seguimos, ¿verdad? Pero mi conocimiento del gobierno parte desde una perspectiva quizá muy distorsionada. Son los 24 años que pasé en la Asamblea Legislativa. Yo pienso que la disfuncionalidad de la Asamblea Legislativa es de tal tamaño y la incomprensión de la función legislativa, no solamente de los legisladores, sino de gran parte del pueblo que los elige, que para empezar este país no los educa en sus derechos ciudadanos. Y por ahí hay una raíz terrible, que si usted no tiene un cuerpo legislativo
que pueda trabajar sobre estos temas, al Ejecutivo se lo van a comer entre el clientelismo y los intereses grandes y los intereses pequeños. Entonces, la rama judicial no puede hacer de tripas corazones porque su jurisdicción es limitadísima a los casos que le llegan. Y tampoco es un ente que exista para decidir los casos en equidad. Tiene que interpretar la ley dentro de lo poco que le provee la Asamblea Legislativa, porque hay que echarse a llorar ante la carencia de historiales legislativos coherentes en este país. Y si vamos rama por rama, vamos a encontrar en el Ejecutivo el mismo problema. Ya el licenciado Richard lo indica. Aquí hay unas delegaciones tan anchas y extravagantes a lo Cuca Gómez que se entregan indebidamente el ejercicio de la facultad discrecional a personas que uno no sabe siquiera si están cualificados para administrar. Y ahí vienen los dislates grandes. Y además hay una especie de apartamiento de los funcionarios electos que delegan por ahí en el próximo subalterno y después, yo no sabía nada. Yo no sabía nada, eso fueron ellos por allá, eso fue la corporación ACME que hizo eso y yo no tengo nada que ver con ella. Y claro, en un mundo de carencia de asunción de responsabilidad, que en el fondo de lo que estamos hablando es de eso, no es de anomía, es de carencia de un sentido de asumir la responsabilidad que cada cosa comporta. Pues no nos extrañe la disfuncionalidad. Es más, es un hecho base la disfuncionalidad. Y cada cual pues desgarra lo más que puede dentro de sus capacidades de desgarrar. Y en el camino se llevan el bien común por delante. Y se llevan la confianza pública y los derechos de cada uno. Con ese despilfarro a veces, saqueo, o lo que es peor, las grandes hipotecas de la casa común, la destrucción del medio ambiente y muchísimas otras cosas, ¿verdad? Es un comentario que dejo ahí y Frontera, rescatan. Y como tú dices, la casa común y muchas otras cosas, y una de ellas es la misma iglesia, ¿verdad? O sea, el comentario que hace el señor Carlos Vélez en el chat, que por cierto, en el documento original de Corrupción y Pecado, al que hice referencia al principio, el Papa le dedica las últimas 2 páginas y media, 3 páginas al tema de la corrupción en la iglesia. Y de las varias veces en que ha recurrido de vuelta a ese tema, en 3 ocasiones al menos lo ha hecho para referirse precisamente a la corrupción al interior de la iglesia. Y corrupción que la ha escrito en 3 aspectos. Uno, el aspecto de los abusos de poder. Segundo, el aspecto de los abusos en el tema de índole sexual. Y tercero, en el tema de los abusos en el ámbito financiero. Dice, hay tres situaciones en las que manifiestamente la corrupción se ve expresada en la iglesia. Y él lo describe haciendo referencia a un filósofo teólogo de Lubac, que habla de que hay, en ese sentido, hay un problema que él llama mundanidad espiritual. Se refiere aquí, bueno, a que el hombre que dedica su vida al servicio de Dios busca su perfeccionamiento alcanzando que al Señor sea la gloria. ¿Verdad? Yo me perfecciono y en mi perfeccionamiento lo que hago es buscar darle gloria a Dios y edificar a los que lo buscan y servir a los que lo buscan. Dice, cuando esa actitud cambia y va al mismo centro del egoísmo, es decir, que utilizo el ropaje eclesiástico o utilizo los medios de la iglesia para alcanzar yo mismo reconocimiento, poder, satisfacción y admiración por parte de los demás, dice, pues cae en el mismo problema que el corrupto que utiliza el sector y el servicio público para enriquecerse a costa del erario público, para enriquecerse a costa
la gente. Y en eso, pues entonces, no hay duda que se convierte en un pecado contra el Espíritu, porque utiliza el llamado que ha recibido de Dios y su mensaje y su evangelio para transformarlo entonces en una búsqueda de su propia victoria humanidad y de la victoria de su propia humanidad, de su propio triunfalismo y no de lo que debe ser el propósito de la vida en la iglesia, que es el triunfo manifiesto del reino de Dios entre nosotros y que podamos todos alcanzar su misión. Que no hay duda de que no es un tema al que haya que evadir, ni es un tema que se puede esconder, y el Papa lo ha enfrentado de esa manera en varios discursos a la rota, que es el Tribunal de la Santa Sede. Lo acabamos de ver con todos los cambios que hay en la nueva carta sobre la curia. Lo acabamos de ver en un proceso judicial que se está dando en este momento en el Vaticano, funcionarios de alto nivel, incluido un cardenal. El cardenal a la tercera posición dentro de la estructura administrativa de la iglesia, y que lo hemos visto con sus expresiones y con su atención a asuntos muy puntuales, como el tema de los abusos de menores. O sea o sea, no se puede, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Y es un tema que el propio Papa ha dicho, oye, en el centro de la reforma de la iglesia está siempre la reforma de los corazones, y el primer corazón que tiene que convertirse y reformarse es el de los que predican el Evangelio y que utilizan los medios de la iglesia para la salvación de los. Así que cuando ese es el primer corazón corrompido, pues un corazón que hay que identificarlo, hay que atenderlo, y si es necesario hay que sacarlo. ¿Y a qué se refiere a sacarlo? Bueno, no es dejarlo fuera de la iglesia, es dejarlo fuera de aquellas condiciones de poder y de egoísmo que le permiten nutrir ese mismo espíritu de autosatisfacción personal, en contra de su ministerio y en contra de lo que es la verdadera vida de la iglesia. José, yo creo que todas las referencias de los últimos años del papado de Francisco a los problemas de la autorreferencialidad, a lo que yo trato de resumir en un concepto de una palabra que no existe, el potentadismo. Personas que se sienten los potentados y no van a la calle. Un poco resume actitudes de debilidad humana que reflejan también un momento en el tiempo de la historia humana. Claro. Y que debieran estar superadas. Y que son parte de, y que por supuesto que todos somos corruptibles. Si no nos confesábamos, pero ese no es el asunto. El asunto es qué instrumentos se crean para que trabajemos con nosotros mismos y con las instituciones. Y cómo no caemos en la triste trampa del autodescarte también. Y en las falacias del ambiente a la hora de hacer comparaciones. Son bien importantes las comparaciones, bien importantes. Pero cuidado con los razonamientos analógicos demasiado estirados. Porque yo he sabido, que para que yo soltar una lágrima me da mucho trabajo y es un defecto grande. No sé si tiene que ver con mi falta de empatía o falta de solidaridad. Pero yo he sabido llorar a lágrima viva cuando escucho al Papa pidiendo perdón por los pecados de otros. Lo ha hecho recientemente sobre la guerra, leyendo la oración del cardenal. Es esa actitud de humildad, es esa actitud de profunda reparación, que es lo que está detrás de incita a esta noción de dignidad plena del ser humano. Así que Y de reconocimiento, porque el primer problema que él señala es la incapacidad de reconocer que esas cosas existen, ¿verdad? Y cuando uno las reconoce, pues las puede atender. Yo creo que eso y ahí viene otro tema que yo sé que don Héctor lo maneja muy bien, porque es un tema en el que él incluso se adelantó al concilio con algunos de sus pensamientos cuando estudiaba,
y es la idea que el Papa ha dicho, mira, una de las cosas que provoca corrupción dentro de la iglesia es precisamente la visión clericalista, de que las decisiones, el poder y todo reside exclusivamente en la autoridad de los sacerdotes. Entonces, nosotros mismos le atribuimos una autoridad y un poder más allá que lo que el propio derecho canónico y la propia estructura de la iglesia les adjudica, y con eso entonces les damos unos espacios de poder que de nuevo no es que vayan a caer, porque no todos caen, pero que abren la puerta a la posibilidad de funcionar. Y la, Y y la propia doctrina, claro, y la propia doctrina, que es mucho más que las encíclicas, que es mucho más que está ahí, que como nos decían, no sabemos, y por eso, viene del Evangelio, para viene ejemplo, de la de que palabra. para ejemplo, de que las generalidades no sirven, el que tenemos de frente, ¿no? O sea, tenemos aquí una persona que fue secretario de Justicia, que estuvo en el gobierno, que ha sido asesor en procesos gubernativos y que ha dedicado su vida desde esa experiencia a luchar contra este fenómeno, sabiendo lo que eso implica en línea, ¿verdad? Y por eso vuelvo a reiterar y a insistir en mi agradecimiento y mi satisfacción al compartir. Don Héctor, que si no los jóvenes nos quedamos con el foro. Yo quisiera, sí, no, quizás mi pensamiento es el siguiente. Nosotros vamos a hablar como cristianos, tendemos a buscar soluciones complicadas. Aquella idea de los fardos pesados, de los fariseos y los escribas, eso pues como que todavía está por ahí. Y quizás deberíamos inspirarnos en la búsqueda de cómo es nuestra fe y cómo llevarla, yendo no solamente al Evangelio, sino al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí tenemos un retrato de cómo es la vivencia de la iglesia en su comienzo y los espacios que había para los laicos dentro de esa visión de iglesia. Y me parece que por ahí el Santo Padre nos está invitando no a reclamar espacios, sino a utilizar los espacios que ya se nos ha dado y que en Vaticano II se reconoce en una de las constituciones del documento. O sea, esa visión de participación es lo que a veces, por alguna razón, no ejercemos. Es esa vocación de bautizado que tenemos. Porque cuando se nos dijo ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, y a los que crean bautícenlo, se nos da el sacerdocio del bautismo a todos nosotros. O sea que nosotros esa parte como que no le prestamos mucha atención. Y la estructura de la iglesia pues no nos permite mucho tampoco realizar esa visión de empoderamiento que tenemos desde el día 1. Porque es interesante que el día de la cena pascual, aquellas personas que estaban alrededor del Señor eran laicos, no eran de las tribus de Leví, no eran grandes escribas, sino eran la gente. Y de eso es lo que hay que beber para de abajo a arriba, pues volver a reclamar esos espacios en la sociedad que nos van a permitir, con un poco de tiempo, ver otra vez a exhibir a esos valores que nos permitan a nosotros, y vuelvo al punto, son a quien confiamos nuestra responsabilidad como ciudadanos en la democracia. Yo creo que para mí nosotros tenemos la capacidad y tenemos la investidura que nos ha dado nuestra fe para hacer el trabajo que hay que hacer. José, un comentario. Tenemos que ir redondeando, ¿verdad? Después de eso yo no hay nada más que decir.
¿verdad? Y por eso vuelvo al principio, ¿no? O sea, la, el propósito de la doctrina social y lo que hemos querido ir viendo a lo largo de todas estas semanas es precisamente que la doctrina de la iglesia no es un juego de creencias, no es un juego de creencias, es, es una vivencia que resulta del encuentro con una persona en particular que está viva y que sigue presente entre nosotros, que se llama Jesús. Y que esa vivencia desde ese encuentro tiene que tener consecuencias prácticas en nuestra vida de todos los días, tiene que tener consecuencias prácticas en nuestros espacios sociales, en nuestros espacios educativos, en nuestros espacios gubernamentales, en nuestros espacios económicos, en nuestros espacios públicos, en todos los sentidos de nuestra vida para que sea coherente. Y que la corrupción es una negación de esa vivencia. Y que por lo tanto, frente a esa negación de la vivencia, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos en, uno, nuestro propio comportamiento? Dos, en la manera en que evaluamos el comportamiento de los demás sin entrar en juicios más allá de los que nos corresponden y de los que tocan dentro de esos espacios. Y tercero, en producir nosotros o motivar nosotros los cambios que son necesarios para que esa vivencia se materialice, sea posible, y por ella podamos todos llegar a disfrutar de lo que implica esa vivencia, que es la experiencia del reino entre nosotros. Desde ahora, ¿verdad? El reino no es una cuestión para la vida eterna, el reino está establecido ya entre nosotros. Y en la medida en que la corrupción es una piedra de tropiezo en la construcción de ese reino, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros desde esa experiencia de fe, desde esa vivencia que se tiene que materializar? Y yo creo que ese es el gran reto, como frente a cualquiera otro de los temas que hemos venido analizando. Obviamente la corrupción por su magnitud, por su gravedad y por su extensión, pues hay que mirarla desde unas perspectivas más amplias y yo creo que es lo que hemos querido tratar de hacer durante esta noche. Desde la pasada certificación, la parábola del buen samaritano se nos ha incrustado en el pensamiento y en el corazón. Y sigue aquí. Hay también muchas lecciones sobre la naturaleza de esa investidura que nos recuerda, don Héctor, que tenemos cada uno de nosotros. Incluso cada ser humano la tiene. Así que nos sigue visitando. Yo tengo primero que expresarle a ambos ponentes, recursos, amigos de la noche de hoy, mi profundo cariño por ambos, mi profundo amor por su generosidad, por por cumplir con su deber. Quizá lo que puedo hacer es expresar afecto y no agradecimiento, porque no se agradece el deber cumplido, aunque hay que decir gracias, 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 gracias siempre, aunque alguna gente lo considere una mala costumbre. Los amo, los quiero, los aprecio, los respeto. Aprendo de ustedes cada vez que los escucho. Segundo lugar, les tengo que invitar a que continúen los martes con nosotros. Seguimos el martes que viene. El tema del martes que viene es esencial, esencial. El tema de los derechos humanos dentro del contexto de la doctrina social, y eso entronca de una manera medular con la dignidad del ser humano, con la vida. Aprovecho y doy un anuncito. Pasado mañana culmina la jornada de Haití desde el corazón y la conciencia a las 7 de la noche, por si alguien quiere sintonizarnos y estar aquí. Muchísimas gracias otra vez a todos los presentes y seguimos juntos caminando en la búsqueda. Don Héctor o Frontera, alguna expresión final, por favor.
Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir y exhorto a la universidad que siga presentando este tipo de actividad porque enriquece a todo el que participa de alguna forma. Gracias Víctor a ti por acompañarnos en la moderación, a don Héctor por su participación, que desde el principio nos dijo que sí, que estaría aquí con nosotros compartiendo esta noche y que en muchísimas otras ocasiones, siempre para discutir estos temas, ha estado disponible. Y de nuevo, pues reiterar que ya nos quedan 4 semanas de las 5 semanas de la certificación, que esperamos seguir viendo a todos por aquí hasta que concluyamos a finales del mes de abril. Y gracias a nuestro lazarillo tecnológico, don Alejandro Pagán Alejandro. Ciprano, que nos acompaña. Un abrazo él también. Bueno, buenas noches. Agradecido de nuevo. Buenas noches.